Muy buena noche. Vamos a empezar la primera sesión del día de hoy en cuanto a la asignatura de crisis financiera. Por ahí tenían tareas también pendientes, chicos. Bueno, actividades de la semana pasada y también tenían unas tareas también que tenían que estar entregando. No sé si eh, tienen alguna duda, algún comentario. Por lo pronto, con la tarea de esta asignatura, ya alguna duda en cuanto a la cuestión de seminario de tesis, pues ya lo vemos un poquito más a fondo en la segunda sesión, que es lo más pertinente para abarcar un poquito más de tiempo, porque pues obviamente así amerita esa cuestión de esa asignatura. Pero en cuanto a lo de crisis financiera, ¿tuvieron alguna duda, chicos? ¿Algún comentario en cuanto a la investigación que tenían que estar realizando? ¿Alguna duda, Viviana? ¿Alguna duda, Silvia? No, profe, ninguno. No, profe, ahí no. Ok, correcto. Bueno, entonces ahorita en la siguiente sesión vamos a resolver todas las dudas que haya en cuanto a la otra materia, en la cuestión de seminario de tesis, más que nada para que vayamos encaminados obviamente a lo que tenemos que entregar como objetivo también en un trabajo final, ya que esté completo. Ok, chicos, entonces les voy a compartir pantalla. También vamos a ver si se conectan un poquito de más compañeros. Les voy a compartir pantalla. Que comentábamos con anterioridad la cuestión de la crisis financiera, a qué se refiere esa cuestión. Comentamos algunas de las crisis, de hecho, realizaron una investigación respecto a esa situación también. También un poquito qué es lo que arroja una crisis, a qué va encaminada directamente, cómo fue, obviamente, las cuestiones fundamentales dentro de las crisis que ha habido a nivel mundial en el paso del tiempo también, los tipos de crisis, qué características, de hecho eso es lo que estábamos conversando la sesión anterior, las características de las crisis financieras. Obviamente nos decían que son inherentes al sistema capitalista, en el sistema socialista pues obviamente no existía esta conjunción. ¿Por qué? Porque pues obviamente el gobierno es el que predominaba, el que manipulaba toda la cuestión de los sistemas de producción, también la cuestión de las materias primas, la cuestión obviamente de satisfacer las necesidades de las naciones, de sus pobladores, de sus ciudadanos. Entonces no ocurría esta cuestión. Obviamente dentro de estas crisis, pues obviamente encontraremos la quiebra de bancos, la reducción del crédito a nivel general, de una forma generalizada, porque pues, obviamente si no hay tanto flujo de efectivo, pues minimiza en determinado momento, que es lo que quiere decir que en determinado momento si están pidiendo algún tipo de economía que haya caído en una recesión económica, pues obviamente tampoco va a tener para pagar en determinado momento algún tipo de interés, que obviamente pues es lo que ganan en determinado momento más las condiciones privadas que las públicas. Y por ende motivo, pues obviamente hay reducciones del crédito, porque si no tienen cómo pagarlo, pues entonces, ¿cómo van a implementar esa cuestión? También obviamente afecta a la economía productiva. Obviamente no es la misma situación de que se produzcan normalmente porque baja esa cuestión el flujo de efectivo, la adquisición también monetaria. Entonces no es la misma demanda de algunos productos tampoco. Entonces por ende motivo tiene que disminuir la oferta también. Tocamos el tema de la inflación. La inflación, pues obviamente, como decía la imagen, la inflación pues tiende siempre a subir, siempre sube, y es de que el hecho de los precios de la canasta básica estén por encima, en este caso eh, de la adquisición del poder adquisitivo de los diferentes países, de las economías de los países. Obviamente esto pues no es redituable porque entonces
quiere decir que realmente a lo mejor los salarios son muy bajos, los impuestos son muy altos, entonces esa causa una controversia afectando a las economías también y obviamente pues es originado por las crisis. Sobrevalorización de los productos, como vimos, algunos el capital pues obviamente lo mantienen en pocas manos, el dinero, el exceso de dinero lo mantienen pocas personas también, pocos usuarios y obviamente pues para los que no tienen esa redituabilidad, pues obviamente se les hace más pesado pues, el vivir una crisis financiera porque disminuyen los sueldos, o en este caso se mantienen los sueldos, pero sí aumentan los precios de muchos productos. Entonces, ahí entra la cuestión de productos sustitutos también, se elevan productos de la canasta básica, el precio de la canasta básica, el precio de los productos de la canasta básica se eleva, eh, a veces hasta cuestiones muy eh, inalcanzables y a buscar productos obviamente que sustituyan en determinado momento ese tipo de alimento. Poníamos el ejemplo del blanquillo, el ejemplo también del aguacate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues aumenta esa cuestión y pues obviamente en determinado momento no lo seguimos consumiendo, cambiamos. Ahorita, por ejemplo, está aumentando enormidades la cuestión del precio por kilo de la tortilla también. A lo mejor dirán unos, ok, pues ya no compro a lo mejor directamente en tortillerías, a lo mejor compro más seca y pues las hacen domésticamente o a lo mejor sustituyen, antes era más barato comer tortilla que comer con pan, a lo mejor hoy sale pues una cuestión a lo mejor más barato comer con pan, entonces buscamos sustituciones siempre y cuando pues obviamente tratando de satisfacer la misma necesidad. Sabemos a lo mejor las tortillerías en este caso pues obviamente tienen que bajar, va a bajar la demanda porque pues aumenta el precio, baja la demanda, no importa que ellos tengan un oferente determinado y a lo mejor los usuarios, los consumidores, en lugar de comprar directamente una tortillería, pues van y compran ahora tiendas de autoservicio, que es el precio por lo regular no se ha disparado en ese aspecto. Entonces, aproximadamente puede estar entre 11, 12 pesos a comparación de las tortillerías que está en 20 pesos. Entonces es cuando el usuario dice, pues yo prefiero, no importa, prefiero comprar en un supermercado, no importa a lo mejor que en determinado momento caliente tortillas, pero obviamente me estoy ahorrando una gran diferencia, porque sí es gran diferencia en ese aspecto. Entonces, buscamos cuestiones sustitutas. No es posible, y comentamos anteriormente, que los blanquillos ya casi casi estén al mismo precio que muchos productos, obviamente de carne y otras cuestiones de res, cerdo, pollo, cuando el huevo pues era lo más asequible también que se podía comer, tortillas, huevo, frijoles, con aguacate, etcétera. Ahora esas cuestiones pues obviamente se han incrementado y obviamente es causado por las mismas crisis económicas a nivel mundial, porque ¿qué es lo que pasa? Pues en el caso de México, primero se busca exportar y sacar beneficio de esa cuestión y después, pues obviamente, si vemos que no se está satisfaciendo las necesidades de nuestro país, pues buscamos importar, no importa, o sea, los empresarios siguen teniendo su ganancia, importan porque también existen tiendas o comercios eh, que son de inversión extranjera directa, son empresas extranjeras, ellos pues importan la mercancía, al fin y al cabo el consumidor, pues, por la misma necesidad, tiene que pagar el precio a lo que se están ofertando. ¿Por qué? Porque existe una demanda de ese mismo producto en determinado momento, porque pues en México se escasea muchas veces, se ha escaseado de lo que hacían anteriormente, cuando querían subir el precio de algún producto, escaseaban el producto, escaseaban a lo mejor el arroz, el frijol, el azúcar, se veía más que nada en la cuestión del azúcar, entonces lo escaseaban, crecía la demanda y obviamente pues podían las empresas imponer un precio más alto que el que normalmente se venía consumiendo, se venía comprando ese producto. Entonces, obviamente todo esto ocasiona desestabilidad económicamente hablando y obviamente pues nos afecta a nivel globalizado como tal. Otra de las cuestiones dentro de las crisis, pues es peor salud por la cuestión
del aumento del paro y de la pobreza y por el incremento de las diferencias entre pobres y ricos, pero ojo, no siempre se acompañan de mayor mortalidad, o sea, es como lo vimos, de hecho lo hemos platicado en otras asignaturas, eh, creo que, o sea, desde el punto de vista económico, de salud también, ningún país estaba preparado para esta pandemia realmente, ni países, ni tampoco pues, ni la población a nivel mundial, ni organismos internacionales tampoco, ni empresarios, ni empresas, ni laboratorios, ni hospitales, nada. Pero, pues obviamente los países desarrollados tienen mayor poder adquisitivo y pueden hacer frente más rápido a esas situaciones. En cambio, pues los países que más pobres en su defecto, pues obviamente en determinado momento tuvieron que pedir dinero prestado, independientemente si fue organizaciones privadas, organizaciones públicas, o si no, tuvieron que recibir ayuda de otros países, como ENDE. Entonces, en el caso, por ejemplo, de México, pues, que es lo que normalmente está pasando o pasó, pues obviamente el presupuesto que se tenía, obviamente pues todos los países ya venían generando eh, una disminución en sus economías. Muchos dicen que es a causa de la cuestión de la pandemia del COVID. No es cierto, es total y burda mentira. Yo le digo, es como la estocada final, el COVID en determinado momento. Eso ya se venía reflejando desde tiempo atrás. Ya la cuestión del COVID sería la estocada final, porque ya se venía manejando esa cuestión a muchos países a nivel internacional, ya venían mermando su cuestión económica, ya vivíamos una crisis de muchas maneras, había habido crisis inmobiliarias, había habido crisis en cuestión de devaluaciones, había habido crisis obviamente de empresas que venían quebrando también, en cuestión de desempleo, por lo tanto. Entonces ya veníamos compaginando todas esas cuestiones. Obviamente se viene la cuestión del COVID y se acrecenta más esta cuestión de crisis generalizadamente, ahora sí globalmente. ¿Por qué? Porque pues muchas empresas tuvieron que cerrar, eso merman, aunque los gobiernos dijeran en determinado momento las empresas tienen, aunque estén cerradas, tienen que seguir pagando los sueldos a los empleados, porque según así lo marcaba la ley, sí, lo marca la ley, entre paréntesis, pero de eso a que lo siguieran, a que lo respetaran, fue mucho que desear. No se siguieron pagando, esa es la realidad, no se siguieron pagando sueldos, muchas empresas cerraron en determinadas situaciones y obviamente pues esto genera más pobreza. El presupuesto no estaba destinado directamente todo a la salud y en el caso de México, por eso se padeció mucho y es de lo que se critica al gobierno actual, de que realmente el presupuesto que se venía manejando hacia la cuestión de salud, pues era, si en su momento era mínimo, en estos años ha sido más mínimo todavía. Y obviamente, ¿por qué? Porque se tienen otro tipo de proyectos que están acaparando la mayoría del presupuesto a nivel nacional. Entonces, pues no se estaba preparado para esa cuestión. Hay países que realmente ayudaron en esa cuestión. Lo vemos con las vacunas. Hubo negociaciones, hay negociaciones con Rusia, por eso llegaron vacunas rusas también directamente a México. Se compraron vacunas de otra índole, también de otros laboratorios. Entonces, pues obviamente ahí se tasa, obviamente se lleva un control de quiénes van a recibir dichas vacunas. Y obviamente, pues aquí los que tienen el poder de la jerarquía, aunque se determine o se haga un procedimiento en la cuestión de quiénes se van a vacunar primero, pues sabemos de antemano que los que tienen más poder, más jerarquía o más dinero, pues son los que se han visto beneficiados en determinado momento. En teoría eran obviamente los adultos mayores los primeros, pero por ahí se ha filtrado información que obviamente que los dirigentes también, que toda la cuestión de funcionarios públicos eh, de diferentes puestos y sus familias, pues fueron los primeros que recibieron esa cuestión. Entonces son los primeros, los funcionarios, los que realizan un plan y son los primeros que realmente
ellos no respetan la planeación de vida en su momento. Entonces, pues obviamente son las personas que nos representan en determinado momento, pues hay que esperar a que las demás se cumplan en tiempo y en forma lo que se está planeando en su debido momento. Entonces los hospitales, pues obviamente ni se diga, los hospitales más que nada cuestiones de dependencias de gobierno, Seguro Social, IMSS, Fobiste y otras dependencias estatales o municipales, pues no tenían los medios adecuados. Entonces esto se incrementa más por la cuestión de que no existe volatilidad en determinado momento, en la cuestión de que no existe dinero circulante, mayor fluidez de ese nivel, poder adquisitivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente por eso en determinados momentos se acrecenta más esa cuestión de crisis a lo mejor monetaria y arrastra otras crisis en salud, crisis en desempleo, y todo va encaminado o va conjuntado uno con otra cuestión. Y de hecho, pues se debe de mantener, ninguna empresa tampoco estaba predestinada a esta situación, no mantenían stocks adecuados tampoco, porque no consentían la cuestión de que en determinado momento iban a parar y no iban a producir. Entonces a lo mejor tenían stock, produjeron lo que tenían, pero obviamente no les llegaba materia prima con la que pudieran seguir funcionando en determinada situación. Entonces, por eso también hubo un desabastecimiento de cuestiones, una escasez normalmente de cuestiones a lo mejor muy específicas en cuanto a comida, porque pues más que nada sufrieron las cuestiones de producción, las cuestiones también a lo mejor sí tenían, pero no la podían trasladar. Entonces nadie estaba preparado para esta cuestión. Los hospitales privados, pues obviamente tomaban en este caso las medidas adecuadas, porque mientras pagaban ellos seguían, ellos podían brindar el servicio, por eso se acrecenta esta cuestión en la salud, de lo, pues obviamente la facilidad de los ricos en este caso, de los que tienen el mayor nivel adquisitivo, pues obviamente de poder valorar la cuestión de que pues, irse a un hospital privado en determinada situación, porque pues obviamente tienen más accesibilidad a esa cuestión. Los pobres pues obviamente tienen que depender de las empresas públicas como tal, de los hospitales públicos, y obviamente pues se vio mermado esa situación, porque pues en determinado momento no tenían oxígeno, no tenían mascarillas, no tenían medicamentos para hacer frente a esa cuestión, y por eso se acrecentó la pandemia, y no nada más en México, a nivel mundial también sobre esa cuestión específicamente. No sé si hasta aquí hay alguna duda, chicos, o algún comentario de su parte, algo que quieran agregar más a estos temas. ¿Dudas, comentarios? No, profe. Ok. Ok, vamos a ver la importancia en esta cuestión. ¿Cuál es el impacto de una crisis financiera? Si es verdad que a lo mejor en determinado momento es benéfico para algún país tener una crisis y obviamente verse involucrado en la disminución de capitales para después de ahí obviamente reestructurar un sistema financiero y obviamente generar o salir adelante y pues más fuerte, en común, con cimientos más fuertes, más viables para obviamente acrecentar y ir escalando, pues obviamente escalafones económicamente hablando. Lo hemos visto con países que han quedado devastados y más que nada a cuestiones de las guerras mundiales. Tenemos dos claros ejemplos de ello, Japón y Alemania. Obviamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente la cuestión financiera no les fue muy beneficiosa tanto a Alemania como a Japón, y hoy en día, pues obviamente no importando que en su determinado momento tuvieron o sufrieron más la cuestión de las guerras mundiales y también la pérdida, se vieron mermado en muchas cuestiones financieramente, bloqueo económico, supervisión de los demás países. Hoy en día están entre las cuatro potencias mundiales de importancia,
Entonces quiere decir que pues ellos tomaron, fueron lo suficientemente capaces como para progresar y salir adelante. Lo vemos en Japón hoy en día, lo vemos en Alemania, que obviamente son de las principales economías mundiales, se especializan precisamente en algunos puntos muy fuertes, Japón en tecnología y Alemania en cuestiones de la industria manufacturera, automotriz y otras industrias también en cuestión de medicamentos, medicina, pues obviamente son fuertes en esa cuestión. Entonces, sí hay algo que podemos sacar de beneficio en cuanto a las crisis. Obviamente dicen a muchos que las crisis en muchos sentidos es una oportunidad de invertir, en este caso, de tomar una parte de emprendedores y obviamente, ¿por qué? Porque pues obviamente la economía, los demás están un poquito mermados en esa cuestión, entonces cuando se invierte, pues obviamente podemos cubrir necesidades que en su momento no se pueden estar cubriendo y hay grandes empresas que se han fortalecido y han nacido a raíz de las crisis mundiales. En esta cuestión nos dice que aproximadamente 40 crisis, haya habido 40 crisis en los últimos 50 años. Por ejemplo, en la crisis del 29, nos dice que el mercado financiero se desplomó, el Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos cayó abruptamente en un poco más de 30 puntos porcentuales, menores a la tasa de desempleo también se elevó en un 20%, acompañada de una corrida bancaria. Entonces se desplomó, obviamente, el Producto Nacional Bruto, obviamente, ¿qué es lo que ocasiona con esto? La tasa de desempleo disminuye, obviamente quiebran compañías, no hay empleo y obviamente pues los bancos no tienen esa asequibilidad en el momento porque pues obviamente no tienen ingresos. Sabemos de antemano que pues los bancos también viven en este caso del ahorro, no tanto porque realmente no nos pagan absolutamente nada en esa cuestión de ahorro. Nos pagan en determinado momento por invertir o inversiones. Si tenemos una cuenta de inversiones, ahí sí es mínimo lo que se gana, pero pues ganamos algo. No es como si nada más vamos y abrimos una cuenta de ahorro simplemente para que nos cuiden nuestro dinero. Pero sale contraproducente. ¿Por qué? Porque pues en determinado momento nos cobran más de lo que en determinada situación nos pueden beneficiar. Es muy mínimo lo que nos arroja de beneficio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa situación? Terminamos pagando más por manejo de cuenta, a lo mejor porque la cuenta de las que abrimos de ahorro nos pide un mínimo mensual para mantener. Hay cuentas de 2,000, 1,500, 1,000 pesos y otras de mínimo de 5,000. Entonces, si no respetamos ese mínimo al hacer el corte mensual, pues obviamente, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de cuentas? Pues nos cobran una penalización. Igual si a lo mejor el banco no nos da el beneficio de retirar de otros cajeros de otras instituciones bancarias, vamos y retiramos, pues obviamente también nos cobran. Hay cuentas que cobran anualidades, etcétera, etcétera. Entonces, los bancos viven de nuestro propio dinero, esa es la realidad. Lo guardamos en el banco y el banco obviamente ese dinero lo circula a quienes necesiten efectivo, pues obviamente les otorga préstamos para diferentes índoles. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa situación? El banco sí le es redituable porque cobra un interés mayor. Entonces, de eso vive. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las crisis? Pues no hay dinero, no hay circulante, entonces no hay trabajo, la gente obviamente pues no tiene que ahorrar en determinado momento y en las crisis pues obviamente se escasea, es la escasez de dinero, los precios pueden, en este caso también aumentan porque las empresas obviamente porque no tienen venta, entonces ellos tienen que estar recuperando su costo o su capital de trabajo para seguir subsistiendo. Entonces, son eslabones que uno afecta al otro, pues obviamente la máquina en general pues va mermando su funcionamiento. Eso es lo que pasó realmente en la crisis del 29. Vamos a hablar en general de las cuestiones más importantes de alguna de las crisis. No vamos a tocar todas en sí. De hecho, ya lo hicieron en sus investigaciones como tal.
Nos dice que hay otra crisis del 2007 al 2008, que fue una de las crisis que se caracterizó por la falta de buena administración, dice, de los bancos con la hipoteca de las casas, la burbuja inmobiliaria, obviamente que se mantenía en esta ecuación de las crisis. Fue muy específica en Estados Unidos. Nos dice que en Europa tuvo un impacto muy fuerte. Las noticias nos mandaban noticias especialmente de la crisis que hubo también en España, el desempleo, la pérdida del poder adquisitivo, las personas se quedaron sin casa, hubo movilizaciones sociales, etcétera, etcétera. Entonces fue una burbuja. De hecho, en Estados Unidos, ¿qué es lo que se daba esa cuestión? Pues obviamente sacabas tu casa a crédito, está hipotecada, podían pedir hasta 2 o 3 hipotecas por la misma propiedad. Y obviamente era un mercado, este tipo de temas sí es un poquito complicado porque entran otros aspectos, obviamente que en determinado momento llegan a afectar la valorización de las acciones inmobiliarias. Entonces, en muchas de esas cuestiones pues no tenían ni una base firme, en que obviamente sabemos que hoy en día las divisas se basan en las economías mundiales. Entonces obviamente esa cuestión de los créditos hipotecarios que había, pues no tenían en qué solventarse en determinado momento. Entonces sacaban 2, 3 hipotecas, obviamente si alguna de las personas en determinado momento no pagaba, volvían a revender la casa y otra hipoteca. Entonces pues obviamente en determinado momento quién está detrás en esa cuestión, quién está salvaguardando la cuestión financiera de todas esas hipotecas. No había, por eso se desplomó todo el mercado inmobiliario en esa situación. Pues la gente no podía pagar, dejó sus casas realmente. Entonces sí se acrecentó esa cuestión. Entonces tuvieron que intervenir, obviamente, los gobiernos en sí para hacer frente a esas. Con dinero del heraldo público, pues obviamente tuvo que hacer frente a esa cuestión, como en su momento llegó a pasar, aquí fue crisis inmobiliaria, como en su momento llegó a pasar con la cuestión del Fobaproa en México. No sé si alguno de ustedes recuerde esa situación en México, chicos. ¿Alguien lo recuerda? La cuestión del Fobaproa, el mayor desfalco en la historia de México. Fue como en 1990 y algo, ¿verdad, profe? Más o menos. Aproximadamente, es correcto. Mm. Sí, yo tenía apenas como 2 años. Pero sí recuerdo más o menos Este, de qué se trataba o de qué se trató. sí, era sobre los fondos que tenían los trabajadores en ese entonces, este, y o en el cambio de presidente, de un presidente a otro en esos años, Ajá. este, el presidente saliente hizo un desfalco de esa institución del Fobaproa Ujú. y a los trabajadores que estaban, eh, era como algo así como el sindicato ahorita, esos fondos que tenían ellos para el retiro, eh, los obtuvo, bueno, más bien los sacó de manera ilícita el presidente saliente de México, a lo que más o menos me acuerdo, este, y a los trabajadores los dejó sin esos fondos que eran para su retiro, algo así, creo. Ok, Si me sí, sí, acuerdo sí. es algo así. Una de esas cuestiones sí, sí es, de hecho el presidente saliendo, para ser específicos, es Carlos Salinas de Gortari. Eh, las economías, como les comentaba anteriormente, pues, se basaban en lo que los países tenían como fondo de reserva para hacer, decía, ok, mi peso vale tanto porque yo tengo tantos lingotes de oro, tengo tanta reserva en pesos y eso le da validez y solidez al peso mexicano. Entonces eso pasó, por eso fue la devaluación en su momento cuando salió Carlos Salinas de Gortari, se llevó más de la mitad de las reservas económicas que teníamos como país. Entonces habían abierto un fondo que se llamaba Fondo del Fobaproa porque en determinado momento para defender a las instituciones financieras privadas en la cuestión de que si alguien ahorraba o sometía sus fondos para el retiro a inversión, pues obviamente tenían que estar respaldados esos fondos en algo.
Entonces se creó el FOBAPROA, pues un fondo precisamente para que tuvieran respaldo económico esos fondos. En determinado momento, si yo tenía mi dinero en el banco por alguna situación, obviamente si el banco quebraba, pues quién me podía hacer frente o quién en determinado momento me podía regresar mi dinero. Entonces por eso se creó ese fondo. Pero ¿qué es lo que pasó? O sea, se creó el fondo con la intención obviamente de que pues se lo iban a robar. Esa es la cuestión, esa es la palabra correcta porque fue un robo lo que se hizo. Los bancos se empezaron a declarar en quiebra y entonces la cuestión, obviamente ahí tuvo que entrar esa cuestión del FOBAPROA. El gobierno tuvo obviamente que darle dinero, dice banco, por nombrar uno, sin especificar, por nombrar uno y decir a lo mejor Vital, me declaro en quiebra, no tengo dinero, yo no tengo cómo hacer frente, pero sí tenían dinero, simplemente se lo robaron. Ya había eh, ya se habían puesto de acuerdo en esa cuestión, sino como, qué casualidad que todos en este caso las instituciones financieras, se declararon en quiebra para que el gobierno los indemnizara y obviamente pudieran seguir adelante en esa cuestión de la economía de los bancos específicamente. Entonces, eso fue lo que pasó, se declararon en quiebra, tuvo que entrar la cuestión del FOBAPROA para pues indemnizarlos y que pudieran hacer frente en su momento a las cuestiones de liquidez, de flujo de efectivo, pero pues obviamente ellos se llevaron el dinero que realmente originalmente pertenecía. Entonces, digamos que robaron a la X al cuadrado. ¿Por qué? Porque pues robaron primero el dinero que tenían las inversiones y segundo, el gobierno del fondo que tenía para subsidiar esa cuestión, pues el gobierno no tiene realmente dinero en sí. Ya sabemos que el gobierno depende de las contribuciones, entonces de las mismas contribuciones, pues les volvió a dar dinero a las instituciones financieras. Por eso se dice que pues es el desfalco más grande que ha habido pues en la historia de México en esa situación y eso pues obviamente ocasionó esa una cuestión. La otra cuestión fue que más de la mitad del fondo base para la economía de México, pues se lo robó Carlos Salinas de Gortari. Esa es la cuestión, el desvío de fondo y muchas otras cuestiones. Por eso se vino la devaluación del peso frente al dólar. Anteriormente, si no mal recuerda, pues oscilaba anteriormente en el sexenio de Salinas de Gortari y sexenios atrás de él, obviamente en 3 pesos, lo que costaba el dólar en su momento. Después de ahí brincó automáticamente luego a 6, luego a 9, después a 12, 15 y pues hoy hasta casi 20 pesos. Entonces, eso fue lo que ocurrió en su momento con esa cuestión específicamente. Y pues obviamente eh, ha habido otras cuestiones de crisis, pero no tan pronunciada o no tan estigmatizada como en esa cuestión, aparte de todas las privatizaciones de las empresas gubernamentales que había también, pues en pocas palabras, pues las vendió al mejor postor, digamos también ferrocarriles, digamos la cuestión de la minería también, pues obviamente es como cuando en un gobierno, porque eso es lo que funciona, hace licitaciones para empresas que en determinado momento van a participar en un litigio, en obras públicas o algo, pues hacen licitaciones y se lo dan en teoría deben de dársela a la mejor propuesta, obviamente tanto en costo como beneficio, pero sabemos de antemano que para que en determinado momento a lo mejor una empresa gane, pues a lo mejor muchos crean empresas fantasmas para llevarse más dinero y otros muchos reciben dinero para darle preferencia a unas empresas específicas. Esa es la realidad de México. No podemos tapar el sol con un dedo y eso es lo que pasa normalmente. Entonces, si había empresarios mexicanos que en su momento se querían quedar con empresas mexicanas, pues obviamente ahí, como dicen, con dinero baila el perro y el que pagó más, en este caso, muchas de las cuestiones esas de las empresas gubernamentales se quedaron en manos extranjeras también. Entonces, por eso, obviamente, se acrecentó más la crisis y la devaluación una vez que salió de su sexenio Carlos Salinas de Gortari. Ok, ¿alguna duda, chicos, o algún comentario? Pues se dice que, bueno, mucha gente que debía o estaba endeudado con dólares, con eso hubo muchos suicidios porque
pues si debían, vamos a poner, debían $3,000 y subió, aumentó el dólar el doble o el triple, entonces se endeudaron mucho más y que hubo muchos suicidios. Sí, es correcto, exactamente. Tenían deuda en dólares y entonces con la evaluación, pues obviamente si lo tenían en dólares, porque pues obviamente así lo sacaron, pues se fueron a la quiebra completamente en esa cuestión. Más les pegó también a la cuestión de las empresas que cotizaban en bolsa, pues obviamente también se acrecenta esa situación. De hecho, hay un caso muy sonado, no sé si ustedes han leído en ese aspecto, yo lo vi de la semana pasada, de un empresario eh, fue en Argentina, nada más. No recuerdo si el empresario es nacionalidad argentina, pero sí invierte en Argentina. Entonces, pasó algo, en este caso la pregunta que le hicieron al empresario es que si él podía corroborar o podía invitar a que se hiciera inversiones en su país. Él siempre había defendido esa cuestión. Y más que nada ahorita en la cuestión de la pandemia, que es lo que pasó, que obviamente pues a raíz de la pandemia se cerró, tuvo que cerrar por órdenes del gobierno muchas de sus empresas, y cuando obviamente ya le dieron luz verde para él de antemano, o sea, se puede ratificar a favor de él que obviamente cubrió todos los sueldos de sus empleados, y cuando obviamente el gobierno les dio autorización luz verde para que volvieran a empezar a reabrir, pues obviamente pues, llamó a sus empleados, obviamente actividades laborales ya presenciales, siempre había cumplido con los sueldos y pues, se dio la cuestión de que muchos de esos empleados ya están trabajando en otros lados, entonces cobraban doble, cobraban aparte de lo que él les pagaba por mantener, porque en determinado momento iban a regresar a los labores, cobraban lo que él les pagaba y aparte cobraban pues obviamente por otro trabajo que estaban realizando y a él pues son cuestiones que no le favorecieron. Entonces lo que él especifica es que le hicieron precisamente esa pregunta, si él ratificaba que empresarios internacionales invirtieran en Argentina, y él se quedó pensando y compartió, de hecho, muchas historias de emprender, para emprender, en cuestión de emprendedores, las comparte en Twitter. Entonces, él dice que pensó en esa cuestión porque él perdió mucho dinero en esa cuestión, ha perdido mucho dinero en 1 año y medio, 2 años que ha durado la cuestión esta de la pandemia. Y él dice que si él hubiera tenido, o sea, su dinero lo hubiera guardado, que no hubiera invertido, su dinero lo tiene resguardado en dólares, obviamente. Obviamente hay una devaluación, hay una diferencia entre peso argentino, él invirtió en pesos. Si él hubiera tenido su dinero, obviamente en bancos americanos, resguardado en dólares, él hubiera ganado, en este caso, eh, fácil más del 100% con interés y todos los dividendos que les da, más del 100% en este caso, si no hubiera invertido, él hubiera ganado un 100% más sin embargo, ahorita perdió casi un 300%, porque obviamente cerraron, porque tuvo que pagar, pues obviamente si rentaba, tuvo que pagar renta, tuvo que pagar obviamente insumos, tuvo que pagar sueldos, entonces perdió más del 300% y él hacía una cuenta, hacía unas estimaciones que necesitaría más de 10 años y con una economía muy equilibrada y ventas muy buenas para recuperar lo que él perdió en este año y medio. Entonces dice, ¿cómo puedo recomendar yo a mi país cuando la gente actúa así de esa manera? Cuando en determinadas situaciones yo pagué y ellos, pues se sentía traicionado por por sus mismas, obviamente, trabajadores en esa situación, cuando él hizo frente pues, a todo lo reglamentado con la ley. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión. Chequen, mediten algunas incógnitas que tengan en cuanto al trabajo de seminario y ahorita lo conversamos, ahorita lo platicamos. Si existen dudas, para disipar todas sus dudas y que su proyecto vaya quedando más que nada encaminado al objetivo final. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en un